Entonces, muchachos, buenos días a todos. Bueno, la idea es que el día de hoy terminemos esta unidad porque pues, son conceptos, ¿verdad? Y también que nos preparemos para hacer una autoevaluación, que si bien no es calificable, pues digamos eso se tiene en cuenta como participación, pues la idea es que ustedes vayan mirando cómo es que se hacen las evaluaciones en línea. O sea, que esto les sirva como para familiarizarse con la plataforma COES y cómo serían los exámenes en línea que pues haríamos posteriormente, ¿no? Ojalá pudiéramos hacer el primer examen en línea de esta unidad que se llama Conceptos Fundamentales el día 13 de septiembre, muchachos. Entonces lo podemos habilitar y ustedes lo harían en la noche. Podríamos elegir de las 8 de la noche a las 9:30. Tendríamos 1 hora y media para desarrollarlo y bueno, una vez se cierre el sistema, ustedes obtendrían también su nota, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo importante pues de este tipo de tecnologías. Bueno, ¿en qué tema quedamos ayer, muchachos? ¿Qué habíamos dicho sobre la economía? ¿Os escucho? ¿Qué tema quedamos? Ahí hubo un par de preguntas al final, ¿verdad? Yo traté de hacer también una explicación un poco más detallada sobre el tema, pero bueno, en términos generales, ¿qué sería la economía? ¿Es una ciencia? ¿Es una disciplina? Bueno, ¿qué es la economía? ¿Mm? Muchachos, ¿qué sería la economía entonces? ¿Mm? ¿Una ciencia social? La economía es una ciencia social, ¿no? Porque estudia el comportamiento humano. Pues no el comportamiento en términos generales, muchachos, sino el comportamiento en lo que tiene que ver con los temas económicos. Entonces, ese comportamiento tiene que ver con la satisfacción de necesidades. Entonces, un ejemplo, cuando yo quiero comer, pues la economía está presente, ¿no? Porque alguien tuvo que producir los alimentos para que yo pueda comer. Entonces, para el productor, pues ese fue un fin, fue como el objetivo, producir. Y para el consumidor, pues el alimento que produjo el productor fue el medio, fue el recurso con el cual él pudo alimentarse. Y lo mismo pasó con el vestido, lo mismo pasó con la educación, lo mismo pasó con la salud, con el transporte, bueno, con cualquiera de las necesidades que nosotros tengamos como para producir y para reproducir la vida. Entonces, la economía se puede decir que también es una ciencia de la vida, porque si la economía no sería posible realmente que la vida pudiera darse, ¿verdad? O pudiera sostenerse. Entonces, miren la importancia de la economía. Bueno, aquí esta diapositiva, ¿sí la estamos viendo todos? A ver, confírmenme si la estamos viendo. Sí, profe. Perfecto, ¿quién me puede ayudar a leerla, para explicarla? ¿Qué nos dice la Profe. economía? Ya, ajá, ayúdame, por favor. ¿Qué es la economía? La economía es un fenómeno complejo al cual los economistas se aproximan a través de modelos de la ciencia económica. No hay un consenso de qué es y cómo se debe abordar el estudio de la ciencia económica. Bueno, aquí hay algo esencial, ¿no? O sea, la economía no es fácil. No es una ciencia social sencilla, es una ciencia social compleja. ¿Y qué lo hace o qué hace que ella sea compleja? Pues lo que hace que ella sea compleja es que estudia la conducta de los seres humanos. Y la conducta de los seres humanos ya habíamos dicho que es intencional. O sea, no es lineal, ¿no? Porque el ser humano no es un robot, muchachos. Si los seres humanos fuéramos robots, pues alguien nos programaría y haríamos actividades o tareas repetitivas durante el día y no diríamos exactamente nada, o sea, no protestaríamos, ¿no? En lo absoluto, ¿verdad? Pero los seres humanos no somos robots, somos personas de carne y hueso y la vida tiene un principio y la vida tiene un final. Entonces, esa conducta, precisamente los seres humanos, al ser intencional, es impredecible. Entonces, hoy podemos consumir más, mañana podemos consumir menos, ¿no? Hoy nos puede gustar el pan y mañana
sencillamente no nos gusta y no lo vamos a consumir. Entonces la persona que lo produce, pues ya no lo producirá porque no lo podrá vender. Y lo mismo pasará con muchos bienes y servicios que son importantes para la vida. Entonces, por eso es muy difícil predecir el consumo, ¿verdad? Saber cuánto van a consumir las personas, cuándo lo van a consumir, en qué cantidades y qué tipo de bienes van a consumir más. Sabemos que hay unos bienes que son, digamos, muy directos con la reproducción de la vida. Están conectados directamente, pero hay otros pues, bienes que le llamamos normales o hay otros bienes que le llamamos superiores, que en especial los superiores son los bienes de lujo. Entonces no se necesitan, no son básicos, no son esenciales, pero para algunas personas pues, que tienen ingresos más altos, esos bienes pues forman parte de su canasta de consumo, ¿verdad? Entonces eso hace que la economía realmente se convierta en algo complejo porque pues si bien tenemos métodos para predecir, ¿verdad? Podemos utilizar la estadística, podemos utilizar los modelos, pero no siempre pues lo que vamos a predecir va a ser lo que se va a cumplir en la realidad. Yo les decía que un estudio que se hizo en los Estados Unidos pues, llegaba a la conclusión, ¿no? De que las predicciones en economía apenas se cumplían en un 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 90% de las predicciones que hacen los expertos, no cualquier persona, sino los expertos, pues sencillamente no se cumplen. O sea, la realidad va por otro lado. Entonces la economía pues tiene herramientas de aproximación, pero no tiene herramientas realmente que digan que esto es lo que va a suceder, ¿no? Y eso es lo que está pasando a diario con los fenómenos. Si le preguntamos a un economista, bueno, ¿qué va a pasar con el desempleo dentro de tantos meses? Pues sencillamente él podrá dar una definición o podrá comentar sobre algo que puede pasar y si le preguntamos a otro economista, le hacemos la misma pregunta, pues él tendrá otra respuesta, ¿verdad? Y si le preguntamos al director del DANE sobre cómo se va a comportar el desempleo en el mes siguiente, pues él podrá tener también otra respuesta. Entonces, ¿por qué no existe una sola respuesta? Porque sencillamente, pues el fenómeno es complejo, los fenómenos son complejos y no podemos tener elementos que nos permitan predecir exactamente lo que puede suceder, ¿no? Incluso la economía es menos precisa que la meteorología. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta en los noticieros cuando invitan a los meteorólogos y les hacen una pregunta y les dicen, bueno, ¿cómo estará el clima mañana? Y algunos dicen, ah, pues mañana lloverá o mañana hará sol. Entonces las personas se preparan para el día de mañana, ¿no? Cuando dicen que lloverá, pues cada quien saca su paraguas o cuando dicen que va a ser sol, la gente va incluso pues sin chaqueta a trabajar o a estudiar. Y resulta que no hizo sol, sino que llovió, ¿verdad? Entonces el que llevó la sombrilla, pues cuando hizo sol no la utilizó, pero el que no la llevó cuando llovió, pues sencillamente la necesitaba, pero no la había llevado. Entonces la meteorología también se equivoca mucho. O sea, tiene unos, digamos, herramientas de la meteorología muy potentes porque pues se basan en información de los satélites, tiene modelos de predicción complejos, pero no quiere decir que eso sea suficiente para acertar. Entonces, si la meteorología que tiene esto, pues no realmente acierta, imagínense con la economía, ¿no? Se vuelve más imprecisa. Y en la parte de abajo, que nos ayudaba a leer la compañera, dice, no hay consenso, o sea, no hay un acuerdo de realmente de lo que es y cómo debe abordar el estudio de la ciencia económica. O sea, no existe un acuerdo de qué es la economía y del método de la economía. Entonces, unos creen, algunas escuelas del pensamiento económico, muchachos creen, bueno, que la economía es esto y que su método es tal, ¿no? Y que la esencia de la economía debe ser X. Y hay otras que piensan, bueno, un tanto diferente. Entonces, la economía convencional, pues, está convencida que la economía es la ciencia de la escasez. Pero la economía crítica, que es lo contrario de la economía convencional, pues para ellos la economía no es lo que es hoy. No es una economía que realmente satisface los intereses de la mayoría, ¿no? Sino que es una economía que privilegia a unos cuantos y que empobrece a millones de personas. Entonces, miren que no hay un consenso realmente frente a esto. Bueno, por aquí yo les decía que habían unas definiciones. Sí, vamos a leer algunas porque son muchísimas. Si ustedes, por ejemplo, recorren cualquier libro de economía que se lo encuentren en internet o lo encuentren en una biblioteca,
pues van a encontrar posiblemente una definición específica en ese libro, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, Oscar Lange era un doctor en ciencias económicas. Él fue polaco, ¿verdad? Vivió en la época de la conformación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Polonia también formaba parte del socialismo. Entonces, aunque, bueno, Oscar Lange, cuando uno lee la biografía de Oscar Lange, descubre de que él era un tanto diferente a los demás socialistas y a los demás marxistas, ¿no? Oscar Lange, pues, sabía que el socialismo por sí solo no podía funcionar y que necesitaba unos mecanismos de mercado, o sea, unos mecanismos de tipo capitalista. Entonces, para él, pues, el socialismo funcionaba si existía mercado, ¿verdad? En cambio, otros economistas soviéticos, pues, digamos, no estaban de acuerdo con eso y posiblemente, pues, a Oscar Lange lo criticaría muchísimo, ¿no? Y pensarían que realmente él no era marxista, sino que él era capitalista. Bueno, Oscar Lange nos dice lo siguiente, dice, pues la economía coloca su énfasis en la producción y distribución de bienes y servicios. ¿Podríamos apagar el micrófono, muchachos? Sí. Entonces, Oscar Lange nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice que la economía pone su énfasis en la producción y la distribución de bienes y servicios. La producción de bienes, la distribución quiere decir llevarlos de un sitio a otro, ¿verdad? Hacer que los bienes y los servicios lleguen a los consumidores, aquellos que los necesitan. Y para él la economía política o economía social es el estudio de las leyes sociales que gobiernan la producción y la distribución de los medios materiales que satisfacen las necesidades humanas, ¿no? Bueno, ¿qué podemos ver en este concepto, muchachos? A ver, léanlo y miremos qué conclusión podemos sacar de él. Oscar Lange habla de la economía política. Hoy, por ejemplo, ya no se habla de la economía política. Ese apellido de política en la economía se perdió, ¿sí? Porque la economía política es como la economía un poco mezclada con la filosofía. Entonces, hoy simplemente se habla de economía, ¿no? Entonces, para Oscar Lange la economía era algo más. Ahora, no era solamente la producción de bienes y servicios, ¿no? En la distribución de bienes y servicios, sino la economía tenía que ver con la vida de las personas, ¿eh? ¿Qué es lo que debería ser, verdad? La economía debe estar al servicio de las personas, no las personas al servicio de la economía, que es la crítica, pues, contemporánea. Entonces dice que es el estudio de las leyes sociales que gobiernan la producción y la distribución de los medios materiales que satisfacen las necesidades humanas. Entonces, para él, mira, la economía no era una cuestión de acumulación, posiblemente la economía para él no era una cuestión de generación de riqueza, ¿verdad? Para él no era solamente una obtención de beneficio o de ganancia por parte de los que producen y distribuyen, sino la economía era para la satisfacción de las necesidades humanas. ¿Qué tipo de necesidades? Pues las clásicas, ¿no? Y otras. ¿Cuáles? El vestido, el alimento, el transporte, la salud, la educación, el acceso al agua potable, el acceso a la vivienda, ¿sí? Que son las necesidades, pues que todos como que necesitamos que se satisfagan de manera total, ¿verdad? Que cada familia tenga una vivienda y no tenga que vivir debajo de un puente o junto a un río o dormir en la calle, ¿no? Que las personas puedan tener el acceso a un trabajo para la generación de un ingreso y que ese trabajo debe ser digno, ¿verdad? No debe ser pues totalmente explotador, sino que debe generar unas condiciones pues donde la persona, el trabajador pueda realizarse y que también el trabajo le dé opción a disfrutar del ocio, del descanso, de la recreación, del aprovechamiento del tiempo libre. Entonces, esta definición, muchachos, es una definición de tipo marxista. O sea, no es una definición de tipo capitalista, esencialmente basada en la generación de riqueza y la acumulación de capital, sino basada como en las necesidades de los seres humanos, ¿no? Bueno, pero por aquí también nosotros tenemos otra definición
que también está basada en la producción. ¿Alguien me la puede ayudar a leer? ¿Alguien me ayuda, por favor? Economía es el... La economía es el estudio de cómo logran los individuos su subsistencia o de cómo adquieren la comida, vivienda, vestido y satisfacen otras necesidades y comodidades materiales de este mundo. Es el estudio de los problemas a los que se enfrenta el hombre y la manera de cómo pueden resolverlos. Listo, ¿no? Entonces, esta es una definición de Winnicott, que es un autor, pues me imagino que él ya ha fallecido, pero escribió mucho, o sea, tiene varios libros de economía y de econometría también, ¿no? Era un economista cuantitativo. Entonces, miren, él dice, bueno, es el estudio de cómo los individuos logran su subsistencia. Ya es una ciencia realmente poderosa la economía, ¿no? Porque tiene que ver con la subsistencia, con la vida de las personas. Mira. Si no existiera economía, no habría vida. Sencillo, ¿no? Porque no habría alimento, las personas morirían de hambre. No habría salud, las personas morirían de enfermedad. Entonces, la economía tiene que ver con la subsistencia, ¿no? Y también, bueno, la manera cómo se va a satisfacer esa necesidad. Entonces, tenemos hambre. Entonces, la economía tiene que responder una pregunta, bueno, ¿cómo producir alimentos? Y cómo hacerlo de la mejor manera, ¿no? Cómo hacer que esos alimentos sean buenos, tengan calidad, ¿verdad? Y por otro lado, tengan un precio accesible. O en un sistema socialista, cómo hacer que esos alimentos puedan llegar a todas las personas sin necesidad de que las personas paguen un precio. Porque los alimentos tienen un valor de uso, o sea, una utilidad, al igual que todos los bienes, ¿no? No solamente valor de cambio, no solamente precio, por el cual pues se mueve, digamos, hoy la economía, que es una economía basada más en el valor de cambio que en el valor de uso, ¿no? Y también habla de los problemas a los que se enfrenta el hombre y la manera como puede resolverlos. Entonces, ¿qué problemas tiene el hombre? Bien, pues problemas de que pierde el empleo y queda desempleado. Es un problema, la economía tiene que resolverlo, ¿no? Otro problema, pues los precios pueden subir enormemente todos los días o pueden subir cada hora, ¿verdad? O pueden subir cada semana, pues es un problema que llama la inflación. Y la economía tiene que resolverlo, ¿verdad? En las empresas hay problemas de producción. Posiblemente hay artículos que están saliendo defectuosos y que si los llevamos a un mercado, pues el consumidor no los va a adquirir porque el producto no satisface su necesidad en forma plena. Entonces, bueno, la economía tendrá que resolverlo y es un problema ya del proceso productivo, ¿verdad? En el mercadeo, pues habrá productores que están produciendo, pero que los consumidores no logran absorber esa producción. Entonces, la economía también tendrá que resolver ese tipo de cosas, ¿no? Un problema gravísimo, muchachos, en las ciudades, pues, que tienen muchos millones de habitantes, por decir Bogotá con 8 millones de habitantes. Un problema grave es la movilidad. La gente pierde muchísimo tiempo desplazándose de un lugar a otro. Los tramos pueden ser muy cortos. Por ejemplo, para desplazarse 1 kilómetro, la persona puede invertir en un bus urbano 1 hora o un poco más. Entonces mira que ese tiempo que él ha perdido es un tiempo que lo puede dedicar a otro tipo de actividad que sean importantes para su bienestar. Y sin embargo lo pierde. Entonces, la economía también tiene que encontrar respuestas a ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, la función de la economía es una función, pues que diría gigantesca, ¿no? Es una ciencia social muy importante porque la vida está como ligada a ella y la solución de los problemas, pues tienen que darse, ¿no? Y tiene que hablarse de un verdadero bienestar, de un bien común o de un interés general. Bueno, hay otro economista que fue norteamericano, que fue el primer premio Nobel que tuvo Norteamérica, él lo obtuvo en 1970. Cuando uno lee la biografía de Paul Samuelson, pues fue un estudiante brillante, ¿no? Estudió en Harvard, fue profesor de Harvard y fue profesor de MIT, o sea, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y Paul Samuelson fue asesor de presidentes, ¿no? El presidente Nixon en 1970, pues él fue su asesor.
o el que lideraba como el consejo de los economistas asesores del presidente. Bueno, ¿qué nos dice Paul Samuelson? A ver, permítanme, es que aquí hay una imagen que se cruzó. Bueno, Paul Samuelson nos dice que la economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías y distribuirlas entre los diferentes grupos. ¿Qué les parece esta definición, muchachos? La definición de Paul Samuelson. ¿Qué les parece? ¿Es muy precisa? Sí, los escucho. Bueno, lo importante es que participen, ¿no? Porque lo contrario, pues se vuelve solamente como de una vía este diálogo. Importante que se doble bien. Entonces, la economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos. Entonces, para Paul Samuelson, la economía, pues también es la ciencia de la escasez. Los recursos son escasos y esos recursos hay que utilizarlos adecuadamente para producir mercancías y distribuirlas entre diferentes grupos para que satisfagan sus necesidades humanas, ¿no? Bueno, aquí que nos encontramos, muchachos, pues sencillamente que para Paul Samuelson, pues la cuestión es simplemente de administración de recursos escasos. ¿Cuáles son los recursos en una economía? Yo no sé si eso lo expliqué. Los recursos en una economía, pues, a ver, me voy a pasar aquí para explicarles cuáles son. Sí, para que lo tengamos todos claros, ¿no? ¿Sí? ¿Lo estamos viendo? ¿Todos? Sí, profe. Bueno, ¿no? Entonces, aquí podríamos hacer lo siguiente. Hay unos fines de la economía. Lo voy a colocar aquí. Y los fines de la economía, pues yo diría así, ¿no? En términos generales, sería la preservación de la vida, ¿verdad? O también le podríamos decir la reproducción de la vida. Mire, este sería el fin de la economía. La reproducción de la vida, que las personas puedan estar mucho tiempo en la tierra, ¿no? O sea, no puedan morir pues inmediatamente después de haber nacido, sino que ese proceso de reproducción sea amplio, ¿no? Y uno podría decir, pues en términos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pues que esto significaría, en cierta manera, que las personas tengan una vida decente. Una vida decente y prolongada, ¿no? Eso lo dijo un premio Nobel de Economía que se llama Amartya Sen. La vida debe ser decente, pero debe ser también prolongada. O sea, que las personas sean longevas, vivan mucho tiempo. Aquí hay unos medios. Pero la puerta me la... ¿No? Aquí hay unos medios. Y estos medios, muchachos, en economía se llaman recursos. ¿Sí? Recursos productivos o también se llaman factores productivos. De la economía, en cualquier libro, ¿no? De cualquier país del mundo, escrito en cualquier idioma, va a decir que hay unos recursos productivos o unos factores productivos. Y uno se pregunta y dice, bueno, ¿cuáles? Y aquí comienzan a listarle, ¿no? Y le dicen, bueno, hay un recurso que se llama trabajo, ¿verdad? Hay otro recurso que se llama capital físico. Hay otro recurso que se llama tierra. Hay otro recurso que se llama tecnología. Y hay otro recurso que se llama conocimiento. Se llama know-how, ¿no? Know-how en inglés, conocimiento. Y también podemos colocarle algo que se llama capacidad empresarial, que es valiosísimo, ¿no? En el mundo capitalista, que haya capacidad empresarial. Bueno, cuando yo hablo del trabajo, muchachos, cuando yo hablo del trabajo, yo puedo hablar de un trabajo que es físico o de un trabajo que es intelectual. Profesor ejecuta un trabajo intelectual, pero el obrero que está trabajando en una vía está haciendo un trabajo físico. Los dos trabajos son importantes para una sociedad. Entonces, este trabajo es la capacidad que tiene una persona, ¿sí?
para producir bienes y servicios. Es la capacidad que tiene una persona para producir, la capacidad que pasó, la capacidad que tiene una persona, espérame un segundito, aquí se nos cruzó. Entonces, esta es la capacidad que tiene una persona para producir bienes y servicios. Y bueno, esta persona nosotros le podríamos llamar trabajador, ¿verdad? Que puede ser hombre o puede ser mujer. Bueno, otro recurso, el capital físico. ¿Qué es el capital físico? Son las máquinas, muchachos, ¿sí? Aquí encontramos las máquinas, aquí encontramos las herramientas, ¿verdad? Aquí encontramos los equipos de producción, aquí encontramos las fábricas, aquí encontramos los puertos, aquí encontramos los aeropuertos, aquí encontramos las carreteras, aquí encontramos, ¿qué más? Bueno, las redes eléctricas que tiene un país, etcétera. Este es el famoso capital físico. Entonces, en una empresa, el capital físico, los computadores. En una empresa, el capital físico, ¿cuáles? Las instalaciones. La parte administrativa y la parte de producción. En una empresa, ¿cuál capital físico? Los vehículos que sirven para transportar los bienes. Por ejemplo, los que distribuyen, los camiones, ¿verdad? Los tractocamiones. En una empresa, el capital físico, pues las máquinas. Tanto máquinas manuales como máquinas automatizadas, ¿no? Ese es el capital físico, ¿verdad? Y encontramos también la tierra, y esta tierra puede ser la tierra cultivable, o sea, la que está llena de cultivos, ¿verdad? Pero también puede ser la tierra no cultivable. ¿Cuál? Por ejemplo, los lotes de terreno, ¿no? Donde se piensa construir o donde no o están construidos los edificios, las casas, los apartamentos. Eso es capital. Entonces, un cultivo, por ejemplo, de papa, eso es un factor productivo, muchachos. Un cultivo que nosotros encontramos, por ejemplo, de yuca, es un cultivo, es un factor productivo. Entonces, la tierra está generando algo que se llama renta, ¿no? La tecnología, ¿qué es la tecnología? Es el conocimiento aplicado. La tecnología, cuando nosotros vamos, conocimiento aplicado. Al costo, muchachos, y nos vamos a la parte tecnológica, allá encontramos los televisores, encontramos cámaras, encontramos celulares, encontramos un poco de equipos, ¿no? Pero el equipo en sí no es la tecnología. O sea, la tecnología es el conocimiento que se utilizó para producir ese bien. Entonces, cuando nosotros vamos, por ejemplo, al costo, nos encanta ir a la parte de celulares. Y encontramos unos celulares muy avanzados y encontramos unos celulares, pues, como muy convencionales. ¿Verdad? Entonces, cuando a nosotros nos dicen, bueno, esto es tecnología, sí, es tecnología, pero la tecnología no es el equipo en sí. La tecnología es el conocimiento que se utilizó para producir ese equipo. Y si ese equipo se hizo en un país avanzado, pues la tecnología fue avanzada, ¿no? Porque el conocimiento es mucho más grande. Y el conocimiento, que tiene que ver mucho con la tecnología, tiene que ver mucho con el capital, la capacidad empresarial, tiene que ver mucho con el liderazgo, muchachos, ¿verdad? El liderazgo tiene que ver con el emprendimiento, tiene que ver con la estrategia. Entonces, bueno, si todo mundo fuese emprendedor, si todo el mundo fuera líder empresarial, si todo el mundo fuera, por ejemplo, corriera riesgos y invirtiera y formara empresa, pues los países serían sumamente ricos, ¿no? Y habría mucho empleo y sencillamente no habría gente para poder ocupar el empleo o los cargos o los puestos, porque en pocas palabras la demanda excedería la oferta. Pero desgraciadamente no todo el mundo es empresario, no todo el mundo es emprendedor, no todo el mundo asume riesgos y eso qué hace que las empresas pues sean como muy limitadas y la oferta de trabajo sea muy amplia, ¿no? Que haya miles de empresarios y haya millones de trabajadores. Mire, estos serían los factores productivos. Entonces, ¿la economía qué dice? Pues sencillamente la economía en las versiones tradicionales dice que
los factores productivos los voy a colocar aquí en mayúscula. Los factores productivos o recursos productivos, podemos llamarle, son escasos. Y que esta reproducción de la vida, muchachos, que aparece por aquí, que este es el fin, ¿sí? A esto le vamos a llamar fin, ¿verdad? Fin u objetivo. Pues esto es muy amplio, ¿no? Muy grande. La vida tiene que ver como con muchas cosas, tanto materiales como no materiales. Entonces, si esto es muy amplio y esto es escaso, ¿qué tenemos que hacer en la economía? ¿Qué deberíamos hacer? Muchachos, ¿qué deberíamos hacer en la economía? Si esto es amplio, la reproducción de la vida, y si esto es escaso, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuál sería la estrategia? ¿Cuál debería ser? A ver, echémosle cabeza para saber qué hace la economía. ¿Cómo preservarlo y prolongarlo? Bueno, por un lado, pues que estos factores productivos pueden preservarse, ¿verdad? Porque si se acaba el trabajo, se acaba la producción. Si mueren las personas, si mueren los trabajadores, se acaba la producción. ¿Verdad? Si el capital físico se destruye, muchachos, es que hay un micrófono, lo podíamos apagar, ¿vale? Muchachos, sí. A ver, permítanme. Aquí sí estamos viendo, ¿no? Si se acaba el capital físico, si las carreteras se destruyen, pues no podemos transportar los bienes y servicios, muchachos, en especial los bienes. ¿Verdad? Eso es lo que pasa en un terremoto, lo que pasó en Chile hace algunos años, o lo que pasa o ha pasado, por ejemplo, en Haití. Se destruyen, miren, las carreteras. Pueden afectarse los puertos. Y cuando se afectan las carreteras, se afectan los puertos, pues la movilización de mercancías se vuelve imposible y la movilización de personas, ¿no? En el caso de las carreteras. O sea, las transacciones en una economía disminuyen y por lo tanto la economía pierde dinamismo y el Producto Interno Bruto se cae. Y eso es fatal para la generación de empleo. O sea, en vez de generar empleo, lo que se hace es destruir el empleo. ¿Verdad? Entonces, la estrategia, ¿cuál puede ser aquí? Si esto es amplio, muchachos, esto es muy grande. En pocas palabras, esto tiene que ver con las necesidades. Lo voy a colocar aquí, necesidades. ¿Sí? Para preservar la vida hay necesidad. ¿Qué necesidades? Pues alimento, ¿verdad? Aquí hay necesidad, hay hambre. ¿Listo? ¿Qué más necesidad hay? ¿Ah? Enfermedad, posiblemente. ¿Qué más necesidad hay? Hay una necesidad que le llamamos de entendimiento, que la da la educación. Entendimiento. Hay otra necesidad de protección, ¿verdad? Y esto es limitado, mira. O sea, perdón, esto es infinito. Podríamos decir, ¿no? Que esto es infinito, o sea, que es muy grande. En cambio, estos recursos que están por aquí son medibles, son finitos, los podemos contar y por lo tanto son escasos. Entonces, cuando esto ocurre, ¿qué tiene que hacer el economista? ¿Qué tendría que hacer? A ver, los escucho. Producir para evitar la escasez. Pues el economista tendría que hacer lo siguiente, ¿no? Si esto que está aquí, que lo hemos señalado, lo hemos explicado, lo hemos conceptualizado, es escaso, tiene que hacer una óptima asignación de los recursos. Cuando yo hablo de hacer una óptima asignación de recursos, hablo de un óptimo uso de recursos. ¿Verdad? Aquí yo estoy hablando de un óptimo uso de recursos. Y por eso es que la economía acude a las matemáticas. Entonces hay una parte de las matemáticas, cálculo, por ejemplo, que habla de optimización.
¿Y qué significa la optimización? Para el empresario la optimización, muchachos, optimización pues depende de la perspectiva, ¿no? Entonces la optimización para el empresario, aquí lo voy a colocar, para el empresario pues tiene dos vías. Por un lado la optimización quiere decir obtener el máximo de ganancia, ¿verdad? Tener el máximo de ganancia, y por otro lado quiere decir utilizar los mínimos recursos. ¿Sí, miran? Eso es lo que se llama el mínimo costo. Entonces el empresario que busca, vendo mis bienes y servicios y obtengo el máximo beneficio. Pero por otro lado, pues me interesa cuando yo produzco, trabajar con el mínimo costo. ¿Cuál es el costo? El costo de mercancía, de materias primas, de insumos, de mano de obra, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la estrategia, mira, la optimización. Entonces, el economista, en pocas palabras, se convierte en ¿qué? En ese agente que va a buscar la optimización para que el empresario pueda obtener el máximo de ganancia y el mínimo de costo. Y para el consumidor, vamos a tener aquí, el consumidor tiene que tener la máxima satisfacción. ¿Qué significa la máxima satisfacción? Significa que cuando él compra un bien o adquiere un servicio, pues él se sienta totalmente satisfecho. ¿Y qué es sentirse totalmente satisfecho? Que es ese producto, en últimas, como que le caiga plenamente, ¿verdad? Si él compra un celular, pues que sea el celular que le guste y que le sirva para lo que él va a utilizarlo. Si él compra el computador, pues bueno, es el computador que está dentro de su presupuesto, pero es el computador que tiene la capacidad para él desarrollar unos procesos lógicos, ¿verdad? Si él compra el carro, pues bueno, que sea el carro que realmente le guste, ¿no? Que sea de la marca adecuada, que sea de la calidad adecuada, del precio adecuado, y bueno, que sea un carro pues, versátil y que también cuando lo quiera vender, pues lo pueda vender de manera sencilla. Esa sería la máxima satisfacción. Entonces la economía está trabajando en estos términos, ¿eh? Entonces el economista es como el que va a tratar de liderar este tipo de cosas. O sea, no es algo fácil, es difícil, ¿verdad? Y el economista se convierte también en un dinamizador del desarrollo. ¿Por qué? Porque va a hacer que una sociedad sea más grande. Si una sociedad tiene más empresarios, pues sencillamente habrá más bienes y servicios en una sociedad, habrá de dónde elegir, ¿verdad? Y también habrá más empleo. Y si ese empresario pues, es mucho más hábil, ¿verdad? Si ese empresario trabaja con mejor calidad, con menor precio, pues al consumidor le va a ayudar mucho eso, porque por un lado va a tener de dónde elegir y por otro lado o va a comprar a precios más bajos, o sea, va a preservar su poder de compra, o sea, su ingreso le va a alcanzar. Esa sería como la lógica, ¿no? Y si hablamos de una sociedad, pues si hay más empresarios, en el caso del gobierno, metámoslo al gobierno por aquí, pues el gobierno va a obtener más impuestos. Y con más impuestos, ¿qué va a hacer? Más inversión social posiblemente, ¿no? O sea, más programas sociales. Mayor número de programas sociales. ¿Listo, muchachos? Entonces, mira, gana el empresario, que es un agente económico, gana el consumidor, que es otro agente económico, y gana el gobierno. Entonces, el gobierno ve que la economía está funcionando bien, pues posiblemente a las personas les cobra más impuestos, a las empresas más impuestos. También el Estado puede otorgar mayores subsidios. ¿A quiénes? A aquellos pues que merezcan, ¿verdad? O sea, los más pobres entre los pobres. Y el gobierno también puede hacer más inversión. Puede construir más o mejores carreteras, puede mejorar las carreteras existentes, puede hacer más escuelas, puede contratar más profesores, ¿verdad? Puede mejorar los servicios del centro de salud o del hospital. En términos generales, pues
si esto ocurre, la economía funcionaría adecuadamente y se encontraría algo pues que la economía persigue, que es esto, ¿no? La felicidad, ¿verdad? Que es algo como complicado, pero bueno, se buscaría la felicidad y la felicidad ¿dónde estaría? Pues sencillamente la felicidad estaría en que la reproducción de la vida sea placentera, ¿no? Y que tengamos una vida decente y que tengamos una vida prolongada. Entonces, esta es la labor de la economía. No es nada sencillo, es complicado, ¿no? Si la economía de un país funciona bien, pues puede llegar a obtenerse esto que está aquí, ¿no? Pero si un país no se gestiona adecuadamente, pues puede pasar lo contrario. En vez de encontrar la felicidad, lo que vamos a encontrar es la amargura, la desgracia, la desesperanza. Y eso es lo que pasa en Venezuela. Y por eso hay que 5 millones de personas, muchachos, que están fuera del país, están caminando en las calles porque no tienen recursos para viajar en un transporte público, ¿verdad? Están aventurando, están aguantando hambre y bueno, no quieren volver a su país porque su país no les ofrece oportunidad. Entonces están deambulando y muchos de ellos pues se han convertido en mendigos, ¿no? ¿Y por qué pasó eso? Porque pues una persona, un conjunto de personas que creían que tenían los conocimientos para manejar un país o una economía, pues sencillamente han cometido decisiones o han tomado decisiones equivocadas, erróneas, que han condenado pues a la vida de millones de personas. Preguntas, muchachos, o comentarios sobre esto. ¿Qué preguntas hay? ¿Mm? ¿Qué preguntas tenemos? A ver, muchachos. Brian Danilo, ¿hay alguna pregunta? ¿O qué piensas tú de esto? No, profe, no tengo ninguna pregunta. Carolina, Tepud, ¿tienes algún interrogante, Carolina? No, profe. Bueno, o alguien, ¿no? O sea, si alguien tiene pues, alguna pregunta, la resolvemos de una vez antes de que sigamos con los temas. Profe, yo una preguntita. Ya, te escucho. Vuelva a la página que hizo. Ya, espérame un segundito, vuelvo aquí. Ya. En los factores productivos se podría decir que la tecnología se podría utilizar en el trabajo, por lo Claro. que ahora básicamente el trabajo está como más entrado en la tecnología, a trabajar más por lo virtual y eso. Sí, el trabajo tiene que ver, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, en algunos libros, cuando se habla de los factores productivos, la tecnología se la asimila al capital, ¿sí? Y el conocimiento se lo asimila al trabajo, porque el conocimiento es producido por las personas. Y las personas en una economía, pues muchas de ellas actúan como trabajadores. Entonces el trabajador debe tener conocimiento, ¿no? Eso es lo que se llama capital humano. Hay también una teoría que se llama la teoría del capital humano y hay varios premios Nobel, ¿no? Que investigaron mucho sobre ese tema, escribieron mucho y teorizaron. Uno de ellos, por ejemplo, es el profesor Gary Becker. Fue profesor de la Universidad de Chicago en los Estados Unidos. Hay otro economista muy famoso que fue premio Nobel de Economía que se llama Theodore Schultz. Él también trabajó ese tema muchísimo, ¿no? Y otro economista que se llama Jacob Minzel, que era de origen judío, pero bueno, se radicó y se nacionalizó en los Estados Unidos y trabajó mucho sobre esto, de lo que era el capital humano. Bueno, ¿qué estamos viendo hoy, no? Hoy estamos en lo que se llama la revolución tecnológica. O sea, estamos en la revolución tecnológica, no la revolución industrial, porque pues, la revolución industrial se dio en el siglo XVIII, en la época en que la economía comienza a nacer y comienza también el marxismo, ¿no? A teorizar y hablar de la explotación y hablar de lo que sería la erradicación y eliminación del sistema capitalista. Entonces, en esta era, muchachos, de la tecnología, de la digitalización,
pues el trabajo adquiere ya otra dimensión. Entonces, hoy hablamos, por ejemplo, del teletrabajo, ¿no? ¿Verdad? Y el teletrabajo pues se hace desde la casa y se hace utilizando tecnología. ¿Qué se hace? Pues, ¿qué tecnología? La red de internet, por un lado, pues los equipos, los software, las aplicaciones, ¿verdad? Los sistemas de información se utilizan. Entonces, hoy el trabajador, pues, que no esté metido en este cuento, pues sencillamente trata o el mismo sistema comienza a excluirlo. Eso es lo que se llama el desempleo estructural. Entonces, las personas no se adecúan al nuevo mercado de trabajo. ¿Quién tiene que adecuarlos? Bueno, pues puede ser el Estado a través de programas de capacitación. Eso es lo que hace más o menos el SENA, ¿no? Entonces el SENA lo que dice, bueno, yo voy a educar, voy a capacitar, voy a entrenar a los trabajadores colombianos. ¿Para qué? Para que ellos puedan servirle a las empresas, pues a las empresas privadas en especial, y bueno, puede ser también algunas instituciones del sector público. Entonces el SENA, mediante cursos, pues adiestra la mano de obra, la pone a tono, diría, pues al menos en teoría, y pues esa mano de obra es la que es enganchada por las empresas. Entonces hoy un trabajador pues debe conocer, por ejemplo, de ofimática. El trabajador debe conocer de uso de computadores, ¿no? El trabajador debe conocer del uso de las redes sociales. El trabajador debe adecuarse a las plataformas. O sea, muchos de los trabajos se llevan a cabo a través de plataformas. Y eso es lo que ha conducido también a otro problema grave, que el sistema no lo está resolviendo, sino que lo está desagudizando, que es prácticamente el trabajo precario. Hoy la mayor parte de las personas tienen trabajos precarios, ¿verdad? ¿Y qué significa un trabajo precario? Significa un trabajo que no es protegido. Significa un trabajo que no tiene prestaciones sociales. Entonces, por ejemplo, en la construcción, mucha gente pues trabaja al día, mira, te pagan como un jornal, pero él no tiene afiliación a pensión, ni tiene acceso a salud, ni tiene acceso al sistema de riesgo laboral. Entonces, esto también ha conducido de que incluso la relación entre el empresario o patrono y el trabajador se diluya, ¿no? Los que trabajan, por decir, con el comercio electrónico, mira, o los que trabajan a través, por ejemplo, de las plataformas como Uber. Entonces, una persona coloca su carro, coloca su tiempo, coloca su conocimiento, coloca su trabajo al servicio de Uber, pero Uber no lo reconoce como trabajador. O sea, para Uber esa persona es simplemente un colaborador. Eso se llama economía colaborativa, ¿no? Ese sistema. Es un colaborador. Entonces Uber le dice, bueno, tú puedes prestar el servicio de transporte público, lo haces con tu carro, lo haces con tu conocimiento, con tu tiempo, y pues ellos te reconocen por esa colaboración un valor. Entonces cuando eso se factura, sencillamente pues le darán un porcentaje a la persona que trabaja con Uber, pero esa persona nunca es un trabajador. Por lo tanto, pues no tendrá derecho ni a estabilidad, no tendrá derecho a que le paguen cuando lo despiden, ¿verdad? Que se llama costos de indemnización, ni tampoco tendrá derecho a prestaciones sociales. Entonces el mundo capitalista va hacia allá, ¿no? Y la tecnología prácticamente ha servido para afianzar ese tipo de relaciones laborales, no de contratación, sino de relaciones entre el empresario y el trabajador, donde pues el trabajador prácticamente está desprotegido, donde asume toda la responsabilidad. En el caso de Uber, choca su carro, pues él tiene que mirar la manera como pues a su carro lo hace arreglar, ¿verdad? Si él resulta herido, tiene que mirar, pues bueno, cómo hace para restablecer su salud, porque Uber no se responsabiliza de nada, ¿no? Y este tipo de plataformas pues están cada vez creciendo, cada vez hay más personas vinculadas a esto, y esa es la modalidad de contratación hoy en día, ¿no? Y miras, entonces el mundo del trabajo pues ha sufrido grandes transformaciones, pues no, digamos, a favor de los trabajadores, sino en contra de los trabajadores. Aquí hay literatura en cantidades para leer, ¿no? Es un tema muy interesante, pues, y apasionante porque
uno mira realmente cómo ha sido el cambio del sistema económico y hacia dónde va a ir, ¿no? Y cuál va a ser el desenlace de todo esto, que en realidad pues no va a ser nada bueno, ¿no? No va a ser nada nuevo, va a ser más precario. Ajá. ¿Algo más, muchachos? Gracias, profe. Listo, con mucho gusto. Sí, bueno, no tienen de pronto preguntas aquí, yo me voy a pasar a las diapositivas y vamos a mirar qué siguen las diapositivas. Entonces, aquí hay la definición, mira, de Paul Samuelson, que es casi igual que las anteriores, en el sentido, pues, que para él es la economía un asunto de escasez, ¿verdad? Y que si se producen mercancías, pues, con estos recursos escasos, las mercancías llegarán a las personas que las necesitan y ellas podrán satisfacer sus necesidades materiales, ¿no? El profesor Francisco Mochón también en la definición que él tiene en el libro habla de la escasez y dice que la economía estudia cómo las sociedades administran los recursos escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos entre los diferentes individuos. Igual que las anteriores, aquí la economía pues simplemente está basada en esta escasez de los recursos productivos. Y si nos vamos por acá, Malibu también escribe lo siguiente, ¿no? Dice, la economía es la ciencia que estudia cómo los recursos escasos son empleados para la satisfacción de las necesidades de los hombres en la sociedad. Por una parte, están interesadas en las operaciones esenciales de producción, distribución y consumo de bienes y por otra, en las instituciones y actividades cuyo objeto es facilitar estas operaciones. Cuando hablamos de las instituciones, pues estamos hablando también del sector privado y estamos hablando también del sector público gobierno, ¿no? Y para Joseph Stiglitz, que es un defensor, muchachos, de los movimientos de antiglobalización hoy en día, él es profesor de la Universidad de Columbia, ¿verdad? Él dice que la economía es el estudio del modo en que nuestra sociedad, los individuos, las empresas y el Estado eligen entre diversas opciones, ¿no? Pues él habla más de la elección, mira. No habla de la escasez, habla más centrado en la elección, pero sigue siendo una definición convencional. Entonces, con todo esto, muchachos, pues aquí nosotros llegamos a una conclusión, ¿no? Que la economía puede ser vista desde dos enfoques. Un enfoque puede ser el ortodoxo, ¿sí? Los de la economía dominante, y otro enfoque puede ser los de la economía crítica, el enfoque heterodoxo. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Pues sencillamente los teóricos ortodoxos modernos se han ocupado principalmente de 4 problemas. Entonces, el problema de la asignación de los recursos escasos, cómo hacer para que el recurso vaya donde su mejor uso alternativo, el problema de la distribución, el problema de la estabilidad y el problema del crecimiento económico. Pero estos problemas, ¿qué pasa? Pues al ser analizados bajo un enfoque como el ortodoxo, pues no han recibido, yo creo, como las respuestas que en últimas hayan solucionado los problemas de una sociedad. Y la sociedad sigue con problemas como la desigualdad, problemas como el desempleo estructural, problemas en algunos como por ejemplo en el caso de Argentina, en el caso de Venezuela, problemas como la inflación, ¿verdad? Y bueno, otro tipo de problemas. ¿Qué nos dice la corriente no dominante? Dice que los economistas heterodoxos han estudiado las fuerzas que provocan cambios en la sociedad y la economía y han centrado la atención en las fuerzas que han llevado al desarrollo de las instituciones, ¿no? Estos economistas tienen otro lente para mirar las cosas, es un lente crítico y sus soluciones a veces son un tanto radicales, ¿no? ¿Verdad? Como el caso del marxismo, posiblemente, donde dice, no, el problema está en el sector, en el modo de producción capitalista. ¿Y cuál puede ser la solución? Acabar con el modo de producción capitalista. Y ahí surge una gran pregunta, bueno, ¿y qué modo lo va a sustituir? Dígame. Y bueno, ahí pueden haber como varias respuestas, pero sabemos de que eso no es tan sencillo, ¿no? Si nos vamos por el socialismo también tiene unos grandes problemas. Si nos vamos por el comunismo, pues eso todavía no se ha vivido en el mundo, pero también va a tener unos grandes problemas. Entonces, la gran pregunta aquí es cómo se organiza la sociedad para que la preservación y la reproducción de la vida se dé y se encuentre algo que se llama la felicidad. Esa es la gran pregunta, ¿no? Y cómo hacer que esa economía que se va a montar en ese sistema, que puede ser un sistema tradicional como el capitalismo o que puede ser uno nuevo, pues funcione, muchachos.
porque ya la experiencia de la Unión Soviética, la experiencia de Cuba, la experiencia de Corea del Norte, la misma experiencia de China han demostrado pues, que no es fácil, ¿no? Y por eso China ha transitado, miran, en cierto modo, del comunismo, de la China comunista de Mao, pues, a la China capitalista de hoy, ¿no? Una China que trata de invadir los mercados y proyectarse al comercio internacional y, bueno, ser un líder en el proceso de globalización. Ajá. ¿Alguna pregunta que hay aquí? ¿O seguimos? Ya, si no hay pregunta, aquí había una reflexión, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar a leer esta reflexión? Muchachos, ¿alguien me puede ayudar a leer esta reflexión? Ajá. En el periodo de ciencia normal, las teorías no son rechazadas, sino más bien retenidas, modificando su hipótesis auxiliares u observacionales. La investigación tiene una marcada tendencia conservadora y los investigadores son premiados no tanto por su originalidad, sino por confirmar la teoría o paradigma dominante. Hay resistencia a cualquier manifestación externa y contraria al paradigma dominante. Los hallazgos de la ciencia normal casi siempre terminan en los libros de texto, espacio por excelencia para difundir el paradigma dominante. Bueno, esto lo escribió un profesor que se llama Waldo Mendoza Bellido, ¿no? Waldo Mendoza fue viceministro de Economía en Perú y él es profesor en la Universidad Pontificia Católica de Perú. Él ha escrito varios libros, hay un libro que se llama ¿Cómo investigan los economistas? En la página 81 encontré este pasaje que me pareció interesante colocarlo aquí, ¿no? Waldo Mendoza está diciendo, bueno, una forma de interpretar la economía pues es hacerlo a través del lente de la teoría dominante, o sea que se llama teoría neoclásica, lo que nosotros miramos por aquí, la ortodoxia. Y esta ortodoxia, que es la que domina el mundo de la economía en sus explicaciones y en la teorización, y las universidades prestigiosas del mundo, cualquier universidad que enseñe economía, siempre la va a enseñar desde ese lente de la ortodoxia. Entonces, lo que Waldo está diciendo es esto, ¿no? Que el paradigma dominante hoy tiene muchos adeptos. O sea, más del 85% de los profesores de economía en el mundo enseñan el enfoque dominante. Y posiblemente el 15% menos de los profesores de economía en el mundo enseñan que hay otras alternativas y que hay otros enfoques y que la economía puede verse con otros lentes, ¿verdad? Y con otro tipo de interpretaciones. Pero el mundo está plagado de esto, ¿no? Entonces, cuando uno compra un libro, pues por lo general está en el enfoque dominante, ¿no? Construido. Entonces, no es fácil, muchachos, salirse de esto. Entonces, la economía está viajando hacia algo que es complicado. Está viajando hacia el deterioro de la vida. Está viajando hacia el incumplimiento de los derechos humanos. Pero bueno, eso no se puede detener así fácilmente, ¿no? Porque el mundo está enfocado allá. Y aquellos líderes políticos, los centros de poder donde está la política, ¿verdad? O donde está la economía de los grandes negocios, pues están conduciendo al mundo hacia allá. ¿Mm? Por ejemplo, el presidente de la República en Colombia, muchachos, no es elegido democráticamente, como uno piensa, ¿no? Sino que es que hay un poder político y un poder económico detrás de él, en este caso los banqueros, por ejemplo, el sector financiero, pues que están haciendo lo posible para que esa persona pueda ser elegida, para que esa persona defienda un modelo específico que conviene pues a esos grandes negocios, ¿no? Que miran, o sea, esto no es tan libre como uno a veces piensa, y si esto ocurre en un país pobre, pues imagínense lo que sucede en un país rico, ¿no? ¿Qué sucederá con los grandes multimillonarios que están en los Estados Unidos? Y que están tratando de que sus fortunas se acrecenten y que se fortalezcan. ¿Y qué podrá suceder si a los Estados Unidos llega un gobierno de izquierda? Uno de izquierda extrema, incluso radical, y que quiera cambiar el modelo capitalista por un modelo socialista. Pues sencillamente el poder económico y el poder político pues no permitirán que esa persona pueda llegar porque se considera que es una amenaza
para estos fines y para estos intereses, ¿no? Entonces, la reflexión de Waldo es interesante, ¿no? Los libros de texto son el espacio excelente para difundir el paradigma dominante. Entonces, la economía de la escasez, la economía que habla que los recursos son escasos y que las necesidades son ilimitadas y que es una cuestión de hacer mejor las cosas y de asignarlas correctamente y de utilizar las matemáticas para ello, pues están conduciendo de que pues no se encuentre la felicidad y el bienestar, ¿no? O sea, que haya pues una desigualdad de la riqueza cada vez más creciente, que haya una concentración en unos cuantos y que la pobreza en última pues, se distribuya entre millones de personas, ¿no? Esa es la observación. Entonces, esta ortodoxia, pues hay muchas cosas que se pueden decir, pero yo creo que no tiene como sentido, pues, y que trabajemos mucho en eso, porque cuando lean ustedes ese primer capítulo, creo que van a entender un poco más. Y esta es como la síntesis de la economía, muchachos, ¿no? Según la ortodoxia, según el paradigma dominante. Dice, la escasez de los recursos, sin duda, es el dato básico que subyace a todos los problemas económicos. Entonces, los recursos tienen usos alternativos. Las sociedades tienen necesidades ilimitadas. Pues si las sociedades tienen necesidades ilimitadas y los recursos, la tierra, el capital, el trabajo, la tecnología, el conocimiento, la capacidad empresarial, el capital físico son escasos, pues hay que elegir. Y para elegir, pues sencillamente se utiliza algo que se llama la racionalidad. Entonces, cuando ustedes compran un ejemplo, una gaseosa, pues ustedes posiblemente eligen entre varios tipos de gaseosa, ¿verdad? Y pues eligen aquella que satisfaga mejor su necesidad. O cuando compran un par de zapatos, muchachos, pues ustedes como que miran varios en diferentes diseños, diferentes tipos de material, diferentes precios, unos nacionales, otros extranjeros, importados, unos muy bonitos, otros, bueno, menos bonitos y al final toman una decisión. Entonces la elección se entiende que se hace a partir de la racionalidad. ¿Y qué es la racionalidad? La razón. Entonces los seres humanos, los consumidores son inteligentes. Los productores son inteligentes, muchachos, los empresarios son inteligentes, no son brutos. Y el gobierno es inteligente. Entonces cada quien tiene una racionalidad y esa racionalidad la va a utilizar cuando va a tratar de ¿qué? De tomar la mejor decisión. Y para ello utiliza algo que se llama el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Pues es el sacrificio que hay que hacer cuando yo me desprendo de algo para obtener algo. Por ejemplo, ustedes en este momento están estudiando, pero muchos de ustedes pudieron haberse puesto a trabajar. Si se hubieran puesto a trabajar de tiempo completo, muchachos, bueno, muchos de ustedes estarían ganando un salario mínimo, 1.000.000 de pesos. Pero dijeron, no, yo voy a estudiar. Y voy a estudiar durante 5 años y un año pues, más donde voy a hacer mi trabajo de grado, le dedican 6 años, ¿verdad? Pero ustedes sienten que al dedicarle 6 años al estudio y renunciar al trabajo, en un futuro, en el 7º año, ustedes van a obtener un ingreso, o sea, un salario más alto que el ingreso que pueden obtener hoy como simplemente bachilleres. Ese es el costo de oportunidad. Entonces, ustedes pagan un costo de oportunidad, hacen un sacrificio de no trabajar por estudiar, pero los beneficios a largo plazo van a ser mucho más grandes que los beneficios a corto plazo. Entonces, ustedes en pocas palabras están actuando como agentes económicos, están maximizando su decisión y pues están utilizando un recurso escaso que es el tiempo. El tiempo tiene 24 horas al día, ¿verdad? 7 días a la semana, 365 días al año, en el caso de años no bisiestos, pues se entiende que es limitado el tiempo. Y la necesidad es ilimitada, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la economía, o sea, trabaja más o menos con este esquema. Y la economía, pues, produce diferentes bienes, muchachos. Hay unos bienes que llaman libres, ¿no? Eso es, por ejemplo, el aire. Es un bien libre. Hay otro bien que llama económico, el agua potable. El agua de los ríos puede ser un bien libre, cualquiera la puede tomar. Pero el agua potable, pues, tiene un proceso de producción. Eso lo hacen las empresas de servicio público y por lo tanto, pues a uno le cobra para llevarle el agua potable hacia la casa, ¿no? Y cuando uno abre el grifo, pues la llave
simplemente puede tomar un agua potable. Bueno, hay otros bienes según su naturaleza, hay bienes de consumo, ¿no? Hay unos bienes que se dice que son duraderos, por ejemplo, un carro es duradero, una nevera es duradero, un televisor, y hay otros que son no duraderos, por decir una bebida, un alimento, ¿no? Se pueden dañar fácilmente, y hay otros bienes que se llaman bienes de capital. Y los bienes de capital, ¿qué pasa? Pues son bienes que se utilizan para producir otros bienes, o sea, son máquinas. Hay otros bienes según la función, hay bienes intermedios, por ejemplo, el algodón para producir las telas, la madera para producir los muebles, ¿verdad? Y hay otros bienes finales. Cuando uno consume en una sociedad, muchachos, por lo general consume bienes finales, o sea, bienes que ya van directamente al consumo. Entonces, un ejemplo, pues, un alimento va directamente al consumo, ¿verdad? Una camisa va directamente al consumo. La camisa ya es para ponérsela. O el auto va directamente al consumo, ¿verdad? O el servicio de transporte público va directamente al consumo. No es un bien intermedio, como sí puede ser en este caso el algodón, que se utiliza para producir la tela y la tela para producir el pantalón o para producir la camisa. ¿Alguien creo que levantó la mano? Sí, podía formular su pregunta. Yo, profe. Ya. Buenos días. Buenos días. O sea, para prevalecer la economía de los productos fast fashion, o sea, de la ropa, como en Shein, ellos utilizan, pues, o sea, explotan a los niños y pues eso ayuda contribuyendo a la masa de desechos textiles. Entonces, ellos para prevalecer su economía, pues hacen uso de los bienes naturales, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, cuando yo hablé aquí, de pronto me regreso un poquito, ahora que tú haces esta pregunta que es importante, eso, ¿no? Uno puede decir, mira, cuando yo hablo de la tierra, yo hablo de lo cultivable y no lo cultivable. De pronto yo no nombré los recursos naturales, no renovables. Recursos naturales, llamémoslo así en términos generales, ¿no? Unos son renovables, quiere decir que se pueden volver a reproducir y otros son no renovables. Pues cuando se terminan, ya no se puede hacer nada, ¿no? Renovables. Entonces, eso, los recursos naturales son esenciales en la economía. Y los recursos naturales, mira, en el caso de los no renovables, pues es un lío, ¿no? Porque los no renovables ya no se pueden reproducir. Entonces nosotros acabamos con las existencias de petróleo. Pues bueno, se acaban, ya no hay nada que hacer. Sí, acabamos con las existencias de gas natural, pues se acaban, ya no hay nada que hacer. Y lo mismo puede pasar el cobre, ¿no? En el caso de Chile, y lo mismo puede pasar con el ferroníquel, en el caso de Colombia, con las esmeraldas. Entonces la economía está haciendo un uso indebido, creo, bueno, no indebido, sino que diríamos más como excesivo de los recursos naturales. Y ahí es donde se presenta otro problema, que es el desequilibrio entre el sistema económico y la absorción de recursos naturales. Y los recursos naturales, pues, tienen otro lío de que al no utilizarse adecuadamente, pues también estamos poniendo en riesgo las existencias futuras, o sea, eso se llama la sostenibilidad ambiental, ¿verdad? Y por otro lado, pues también hay contaminación. Es que es impresionante mirar la producción de basura. Sí, uno en una familia puede producir fácilmente 3, 4 kilos de basura diarios. Multiplica esos 4 o 5 kilos de basura diarios por 4 miembros de una familia y multiplica por el número de familias, hogares, por ejemplo, en Pasto, que son más de 52,000. Esa es la cantidad de basura que se produce, ¿no? Y hay basura que puede ser biodegradable y hay otra que no. La cantidad de plástico. Entonces, a la economía también se le está diciendo, bueno, un minuto, ¿no? O sea, no es solamente producir y no es solamente contaminar, es producir de manera eficiente, de manera ecológica, de manera responsable, pero la obtención del beneficio de la ganancia, pues, va más allá de ese tipo de prácticas que en última la economía ecológica trata como de defender, ¿no? Decir que hay una huella ecológica y que no hay que ir más allá y que el planeta es finito y que el sistema
económico es un subsistema del sistema social. En pocas palabras, que el sistema social es algo más grande que la economía. Y que si no tenemos en cuenta eso, pues bueno, la existencia de la vida se pone en riesgo y que lo que vamos a perder va a ser mucho más que lo que vamos a ganar. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, en mi opinión, pues, yo estoy muy preocupado por la producción de basura. Y estoy muy preocupado porque muchos de los desechos pues no se destruyen fácilmente, ¿no? Tardarán cientos de años en destruirse y hay una proliferación bárbara. Bueno, yo no sé, muchachos, si ustedes se hayan dado cuenta de algo, ahorita que hablamos como de la basura. Hace poco en el gobierno de Santos, antes de terminar su periodo presidencial, se expidió un decreto de las bolsas plásticas, ¿no? Se decía, bueno, que estaba produciendo mucho plástico y que es muy difícil el deshacerse de él. Y se utilizó la economía, se utilizó un principio de la economía o un desincentivo que fue ponerle valor y ponerle precio a la bolsa plástica. Pues antes uno iba al supermercado y bueno, compraba algo y le entregaban en una bolsa plástica, sea mucho, sea poco, ¿no? Y se entendía que la bolsa plástica se la regalaban. Esa es como la percepción que teníamos todos. Cuando se expide este decreto, pues se dice que ya los supermercados tienen que cobrar el valor, o sea, tienen que facturarla. Entonces comenzó a eso, ¿no? Ya el cajero le decía, bueno, ¿con bolsa o sin bolsa? ¿Te facturo bolsa o sin bolsa? ¿Cuánto vale la bolsa? Como 25 pesos, ¿no? Y luego como 50 pesos, como 75. Bueno, hoy le cobran 100 pesos porque no hay fracción, o al menos tienen que cobrarle 50 pesos, porque hay monedas de hasta de 50 pesos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se utilizaba eso, muchachos? Para desincentivar el consumo. La economía estaba ya presente. Entonces, si a una persona le decían que le iban a facturar 50 pesos, pues el consumidor dice, uy, mi compra se incrementa en 50 pesos, no, o en 100 pesos. Entonces él dice, ah, no, no, entonces yo no quiero bolsa, sino que llevo un recipiente y en ese recipiente meto mis cosas y listo. Por un lado, dejo de pagar menos y por otro lado, pues contribuyo a que no se contamine tanto, ¿no? Bueno, eso creo que ha funcionado en alguna medida, pero hoy vemos que pues muchas personas siguen pues pagando lo de la bolsa, o sea, siguen comprándola, siguen pues dando los 100 pesos o 200 pesos que le cobren y siguen contaminando, ¿no? Entonces también ahí habría como una investigación interesante en saber qué ha pasado, ¿no? Si el desincentivo tuvo realmente efectividad o sencillamente esa medida pues no ha sido realmente acogida por las personas, ¿no? Aunque eso necesita también como del fortalecimiento institucional, el fortalecer las normas, las costumbres, tiene que haber más procesos de concienciación, tiene que haber más propaganda, tiene que hacerse ver a la persona de que efectivamente una práctica de esas es dañina contra el medio ambiente, ¿no? Y contra la vida. Pero bueno, no todo el mundo pues hace caso. Pero estaría ahí. Bueno, nos pasamos, muchachos, aquí y por aquí encontramos esto, ¿no? Esta es la definición más clásica de la economía. Esta definición se acuñó en 1932 y la acuñó un profesor de la universidad que se llama el London School of Economics, que es la Escuela de Economía de Londres. Es una de las universidades más prestigiosas en el mundo y pues la número uno, ojalá, ¿no? Para estudiar economía, ¿verdad? Pero es súper costoso. Entonces, él en 1932, el señor se llama Lionel Charles Robbins, y él escribió un ensayo que se llama Ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica, que se ha publicado pues en muchísimos idiomas, no solamente inglés, que fue el idioma original, y bueno, es que se ha constituido en un libro de, digamos, de consulta y de estudio de los economistas, ¿no? O de las personas que les interesa pues este tema. Entonces, en ese libro dice que la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios limitados que tiene diversa aplicación. Esa es la definición que él dio, ¿no? Es una definición pues que ha sido criticada, muchachos, porque se la ve que es muy mecánica. ¿Y por qué es mecánica? Porque él simplemente está poniendo énfasis a los fines,
a los objetivos de la vida y poniendo énfasis a los medios, o sea, a los recursos productivos. Entonces dice, la economía simplemente se limita ¿a qué? A tratar de que estos recursos que son limitados, pues asignarlos a su mejor uso alternativo. Y si la persona hace eso, pues sencillamente está haciendo buena economía. Y nosotros podemos llevarlo esto al hogar, a la casa, ¿no? Y podemos meterle a la mamá aquí, mira. Y podemos decir, bueno, a ver, hagamos el estudio del comportamiento de la mamá. Entonces, la mamá tiene 200.000 pesos y se dirige al supermercado para comprar algunos bienes que son esenciales. Y cuando llega al supermercado, pues la mamá, ¿qué hace? Pues dice, bueno, yo tengo un recurso limitado, el recurso financiero. Solamente tengo 200.000 pesos, no tengo 400, ni 500, ni 600. Entonces ella dice, bueno, yo me enfrento a un problema de escasez. Entonces los recursos son limitados, 200.000 que tiene, pero las necesidades del hogar pues superan los 200.000. Se necesita más alimentos que valen más de 200.000. ¿Qué hace la mamá? Pues actúa como una buena economista. Entonces ella pues compara los productos, compara los precios, compara las marcas y decide comprar lo que necesita, lo más básico dentro de ese presupuesto de los 200.000 para poder satisfacer en esas necesidades en el hogar pues, de un modo óptimo. Entonces mira, la mamá ha utilizado eso, ¿no? Este concepto lo ha llevado a la aplicación, ella nunca lo ha leído, ¿verdad? Que no le interesan los temas de economía, nunca ha visto un libro de economía, pero sencillamente está aplicando la economía. Y por eso es que decimos que la economía pues nos toca a todos, ¿no? Nos envuelve a todos, muchachos, así queramos o no queramos, porque todos somos responsables de transacciones. Todos compramos, todos venden, muchos venden, muchos pagamos impuestos, muchos nos endeudamos, muchos pagamos tasa de interés, bueno, etcétera, etcétera. Estamos en la economía. Y este ejemplo nos sirve para entender eso, ¿no? Entonces, la economía está estudiando la conducta de esa ama de casa, de la mamá. Y está estudiando cómo hace ella para poder satisfacer un fin que lo considera básico, la alimentación de la familia, a través del uso de unos recursos escasos, en este caso, pues el dinero, ¿no? Tiene solamente 200.000, debe comprar aquellos bienes que le alcancen, que sean los mejores. Entonces, por eso se llama la diversa aplicación. Entonces, ya los aplican en alimentos porque considera pues que ese es el bien que va a satisfacer la necesidad de la familia y va a preservar su bienestar. Entonces, la economía se sienta, muchachos, sobre esto, pues es una definición que les digo bastante criticada desde que se acuñó en 1932, pues ha sido objeto de críticas, ¿verdad? Es aceptada por la economía ortodoxa, casi todos los manuales la incorporan, pero no quiere decir que es la definición única y verdadera, ¿no? Hoy vamos a llegar a una definición un poco más, ¿qué diría yo, no? Un poco más precisa. Bueno, y aquí nos dice, bueno, la teoría neoclásica define la economía como la ciencia de la escasez y la elección, la ciencia que estudia la elección individual y social, y la ciencia que permite la asignación de recursos escasos para la satisfacción de necesidades humanas apoyada en la elección mediante la utilización del costo de oportunidad buscando la máxima utilidad o satisfacción, ¿no? ¿Listo? Bueno, pero hay otras formas, muchachos, de ver las cosas. Entonces, para la teoría neoclásica, pues sencillamente las necesidades son infinitas. O sea, siempre las personas van a tener necesidades, ¿verdad? Las necesidades van a ir cambiando en el tiempo, no son las mismas las necesidades de hace un año que las que de hoy. Por otro lado, pues las culturas tienen necesidades distintas. Y por último, dice que pues son diferentes en cada periodo histórico, ¿no? Pero si nosotros nos vamos, muchachos, a otra corriente del pensamiento, por ejemplo, nos vamos al libro de Manfred Magnis, que era un chileno de ascendencia alemana, y él escribió un libro que se llama Desarrollo a Escala Humana, que fue un libro pues, que le permitió a él ganar, y junto con otro libro que él escribió que se llama La Economía Descalza, él ganó el Premio Nobel Alternativo de Economía, no el Premio Nobel convencional.
no el que otorga la Academia Sueca, ¿no? Sino un premio distinto. Podríamos, es que hay un micrófono que lo... Entonces, ¿qué pasa con Manfred? Mira, Manfred analiza las cosas distintas. ¿Qué me ayuda a leer? Y ahí vamos a encontrar la otra mirada de la economía. Ajá. ¿Alguien que me ayude a leer? Enfoque alternativo. ¿Sí? Por favor. ¿Quién lo puede hacer, muchachos? Yo, profe. Ya. Enfoque alternativo. Según Manfred Masneff, desarrollo a escala humana. El desarrollo se refiere a las personas y la calidad de vida depende de las posibilidades que tengan las personas para satisfacer sus necesidades humanas fundamentales. Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables. Son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos. Lo que cambió a través del tiempo y de las culturas es la manera de los medios utilizados para satisfacción de las necesidades. Eso, perfecto, ¿no? Esa es otra mirada, mira. Dice Manfred, el desarrollo no es para las cosas ni para los objetos. El desarrollo es para las personas y para la calidad de vida. Entonces, la economía, pues para él, la economía debe enfocarse por otro lado, ¿no? Debe volver a enrutarse, debe redefinir su camino, su senda. La economía no puede hablarse solamente de escasez y elección y buscar la mejor alternativa de asignación de los recursos escasos, sino que la economía debe enfocarse a mejorar la vida de las personas y a respetar sus derechos. Y él llega a una conclusión, ¿no? Cuando hacen este estudio, que luego se publica, es un libro que ustedes lo pueden encontrar, lo pueden descargar de internet, muy interesante. Dice, bueno, hay unas necesidades que son fundamentales. Y si se satisfacen estas necesidades fundamentales, pues se preserva la vida, se reproduce la vida de manera digna y los seres humanos van a tener una vida decente y prolongada, ¿no? ¿Cuáles son? Dice, bueno, las necesidades por un lado son finitas, las podemos contar. Son muy poquitas, no son ilimitadas. Y dice que son pocas y son clasificables. Por otro lado, dice que son las mismas en todas las culturas. Todos los musulmanes tienen las mismas necesidades que los católicos y los protestantes, muchachos. Los que viven en Europa tienen las mismas necesidades que los que viven en África, en América Latina. Son iguales, ¿no? Y dice que han sido las mismas en todos los periodos históricos. Acordémonos que los periodos históricos, eso lo vamos a ver en la unidad 2, muy rápido, pues inició la vida con la comunidad primitiva, con las personas que vivían en las cavernas, ¿no? Con el hombre primitivo, ¿verdad? Y pues esas personas pues, desarrollaban sus funciones en la economía para poder alimentarse. Esa era la función principal de la vida en aquel entonces. Entonces ellos cazaban y recogían frutos y pescaban. O sea, no había empresa, ni había empresarios, ni había emprendedores. Simplemente la comunidad se organizaba en torno a la preservación de la necesidad de alimento, ¿verdad? Y luego fueron cambiando y luego, bueno, ellos transitaron hacia el esclavismo, que fue otro modo de producción, y luego transitamos hacia el feudalismo. Y luego avanzamos hacia el precapitalismo y hoy estamos en el capitalismo desde el siglo XVIII, ¿no? Y algunos países transitaron hacia el socialismo a través, por ejemplo, de la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique en 1917, ¿verdad? Y bueno, Cuba lo hizo en 1959, ¿no? Con la Revolución Cubana y otros países se fueron como metiendo también en el socialismo, en el caso de China y en el caso de Corea del Norte. Bueno, para Manfred Magnis, mira, estas serían las necesidades. Para él son 9, nada más, ¿no? Dice una necesidad de afecto, una necesidad de creación, una necesidad de entendimiento, una necesidad de identidad, una necesidad de libertad, una necesidad de ocio, de participación, de protección y subsistencia. Si el ser humano satisface, muchachos, estas 9 necesidades, pues tendría una vida digna.
¿verdad? Y no serían ilimitadas e infinitas como la otra versión. Entonces, bueno, para Manfred, pues, digamos, estas se representan en lo siguiente, ¿no? La subsistencia puede ser un programa de suministro de alimentos. Entonces, para preservar la vida, la gente tiene que alimentarse, tiene que combatir el hambre, para eso necesita alimentos, y si un sistema económico y político le provee los alimentos, pues le provee la subsistencia. Y con la protección, un sistema de seguros, ¿verdad? Puede ser un elemento que proteja a los seres humanos. La educación le va a dar entendimiento a las personas y comprensión. La medicina preventiva le va a dar protección. Un televisor en una casa le va a generar ocio, ¿verdad? La moda le va a proporcionar identidad a la persona. La prostitución, afecto. El armamentismo, protección. Y la censura, protección. Entonces, para Manfred Mann, la vida es más sencilla, la economía puede ser más simple, simplemente organizando un sistema en torno a la satisfacción de estas nuevas necesidades se puede encontrar la felicidad, y no como el otro enfoque que es basado en esto, ¿no? ¿Verdad? En el mercado, en que las necesidades son infinitas, que son cambiantes, que hay diferentes percepciones de los consumidores, que todas estas percepciones y preferencias se expresan en el mercado, que los empresarios están atentos a lo que los consumidores van a hacer, y que en última se producen las mercancías, pero estas van a tener un precio y se consumen siempre y cuando el consumidor está dispuesto a pagar el precio, ¿no? ¿Verdad? Y que si esto se hace, pues se encuentra bienestar, y que el bienestar está reflejado en el mayor consumo de bienes y servicios. Esa es la manera como se entiende desde la visión ortodoxa la economía, y esta sería una visión heterodoxa, ¿verdad? Desde el enfoque de Manfred Mann con su libro Desarrollo a escala humana. Listo, bueno, ¿qué sigue luego? Esto lo vamos a ver muy rápido porque hoy quiero terminar esta unidad. La economía utiliza un lenguaje, ¿no? O sea, cuando nosotros tratamos los economistas de expresar nuestras ideas en la economía, o los expertos o los científicos lo hacen, pues utilizan un lenguaje que es el lenguaje corriente, las palabras, ¿verdad? A través de los párrafos, las oraciones, las frases. Hay un lenguaje económico que es más especializado. Hay un lenguaje numérico donde se utilizan los números, ¿verdad? Los índices, las estadísticas. Un lenguaje gráfico, y utilizamos el lenguaje matemático. Entonces, miren, por ejemplo, esto puede ser una expresión de la economía. O sea, una tabla de demanda donde relacionamos la cantidad demandada y el precio. Y decimos, bueno, aquí se vendieron 10 unidades a 2 euros cada unidad, pero cuando el precio subió a 10 solamente se demandaron 2. Y podemos hacer una curva que se llama la curva de la demanda con pendiente negativa, y podemos también expresarlo en términos matemáticos, ¿no? Y podemos decir que la demanda es igual a menos X más 12. Y con eso nosotros podíamos predecir, o podíamos utilizar este tipo de curvas también, ¿no? O podíamos utilizar este tipo de gráficos que se llaman gráficos de series temporales, en este caso la tasa de desempleo. Y cualquier persona que lo lee dice, uy, miren, en 1996, en el primer trimestre, el desempleo era superior al 20%, pero cuando llegamos al 2007, el desempleo bajó al menos de 10%, o sea, como 9%. Esta es una manera de expresar, ¿no? O hacerlo de esta manera, mira, a través de gráficos también, ¿sí? A través de diagramas de dispersión, ¿sí? O sea, esto se llaman los gráficos de nubes de puntos. Lo podemos hacer a través de curvas, ¿verdad? Unas curvas que se llamarían rectas y otras pues, que no son tan rectas, en modelos que se llaman lineales y en modelos no lineales. Podríamos expresarlo de este modo, ¿verdad? Podríamos hacerlo a través de este tipo de curvas, que serían como hipérbolas, donde definimos un punto máximo y un punto mínimo. Eso se utiliza mucho en el cálculo. Podríamos expresarlo a través de esta recta, ¿sí? Que es una que se llama elasticidad perfectamente elástica, y esta es perfectamente inelástica. Podríamos hacerlo de este modo, mira, indicando, por ejemplo, las variaciones en la variable X, la variable Y. Esto lo vamos a ver cuando entremos a algunas aplicaciones de microeconomía. Y bueno, y esta sería la manera como nosotros podíamos expresarlo, ¿no? Podríamos expresar a través de modelos. Es un poco más amplio, más técnico, ¿verdad?
Y bueno, esto es muy corriente en el ambiente académico y en el ambiente científico. Cuando miramos artículos, construimos artículos donde estamos difundiendo resultados de investigación, pues es muy corriente este tipo de lenguaje, ¿verdad? Que no muy, pues, digamos, muy pocas personas lo van a entender, pero lenguajes de este tipo, posiblemente como esto que aparece acá arriba, muchachos, lo va a entender cualquier persona, ¿no? Que sepa leer y escribir y va a saber, bueno, cómo se ha comportado la tasa de desempleo a lo largo del tiempo. Esta es la manera como nosotros expresamos en economía las ideas y los resultados, ¿no? Bueno, la frontera de posibilidades de producción, yo creo que esto lo miraron ustedes con Iván. Creo que debe haber como un conocimiento un poco más concreto frente a esto, ¿no? Y lo que yo quería expresar es lo siguiente, ¿no? Quería expresar lo siguiente, bueno, este es el ciclo económico, muchachos. Esto es lo que pasa. Ahorita, por ejemplo, por pandemia, estamos hablando de recesión. Entonces, los economistas también hablamos de esto, ¿no? Y decimos, bueno, que las recesiones y las expansiones de la economía, pues corresponde a algo que se llama los ciclos de los negocios. Y los ciclos de los negocios pueden estar, digamos, en un buen momento, pueden estar en un momento difícil. Entonces, las economías pueden crecer y las economías pueden decrecer. Entonces, esto que está por aquí, ¿sí? Se le llama la recesión, y esto que está por aquí se llama la recuperación o la expansión. Entonces, las economías están entre recesiones y expansiones, ¿no? ¿Verdad? Y esta se llama la tendencia. Entonces, esta es una manera también de graficar el ciclo económico para pues, expresar cuál es el estado actual de la economía. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí, muchachos? Que sea pues objeto... algo que se llama el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es un concepto pues, esencial en la economía. Me gustaría alguien que me ayude a leer esta partidita. Ya vamos a terminar. Sí, que me ayude a leer el costo de oportunidad, la diapositiva que está ahí. Yo, profe. Ya, listo. Por favor. El costo de oportunidad de una decisión es a lo que se debe renunciar para obtener algo. Más concretamente, el coste de oportunidad de un bien o servicio es la cantidad de otros bienes o servicios a la que se debe renunciar para obtenerlo. En nuestro ejemplo de FPP, renunciemos a producir una unidad de teléfono móvil a cambio de producir una unidad adicional de ordenadores. Ya. Bueno, ahí hay una parte que es importante, muchachos, del costo de oportunidad, ¿no? Siempre la economía nos está diciendo esto, dice que nada es gratis en la vida y que cuando nosotros tomamos una decisión, pues tenemos que renunciar a algo para tomar esa decisión. La mejor manera de entender esto es, por ejemplo, el analizar la decisión que ustedes han tomado al estudiar, ¿verdad? Yo voy a hacer aquí permítame, aquí me voy a pasar al Excel para poderlo explicar un poco más detallado, ¿no? Bueno, entonces, estamos aquí, muchachos. Entonces, estamos en el momento cero, hoy, por ejemplo. Hoy le vamos a colocar 2021. Sí, hoy 2021. Y había que tomar una decisión. Entonces, están ustedes ahí, ¿sí? Van a tomar una decisión. Y ustedes esperan que esa decisión sea lo más racional. La decisión va a ser racional. O sea, vamos a utilizar la razón, la inteligencia para tomar esa decisión. Entonces, nosotros nos enfrentamos a dos opciones. Opción 1 y opción 2. ¿Verdad? La opción 1 es trabajar. Y la opción 2 es estudiar. ¿Qué pasa con la opción 1 en el 2021? Entonces aquí está el año 2021, aquí está el año 2022 y bueno, coloquémosle aquí 3 años más. ¿Verdad? El año 2025, bueno, un año más porque este es el tiempo que ustedes tardarían en estudiar, ¿no? En estos 5 años,
Muchachos, ustedes terminarían su plan de estudios. Aquí el desarrollo del plan de estudios. En todas las materias. Y en este año 2026 es el trabajo de grado para obtener el título. Entonces ustedes en pocas palabras necesitan 6 años para ser profesionales en comercio, en mercadeo. ¿Listo? Ahí todo el mundo está alineado, ¿no? Entonces, cuando yo tomo la decisión de trabajar, muchachos, yo comienzo a trabajar en el año 2021. Y como yo tengo el título de bachiller aquí, ¿sí? Aquí no tengo más sino mi título de bachiller, pues yo tengo suerte y consigo un trabajo y bueno, me van a pagar un salario mínimo y me van a pagar 1 millón de pesos por cada mes. Entonces yo multiplico aquí y digo en el año yo me voy a ganar 12 millones de pesos, ¿verdad? Y lo mismo va a pasar en el 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. En cada año de estos ustedes se van a ganar 12 millones de pesos. Bueno, vamos a colocarlo que es constante, no vamos a tener en cuenta la inflación, ¿no? ¿Listo? Y esto lo vamos a poner aquí como si fuese constante. Bueno, agrandemos un poquito esta columna. Tenemos la 14 para que nos alcance la cifra. Perfecto. Esta es la decisión, mire, 1. Entonces ustedes decidieron no estudiar, aquí no estudiar y trabajar. Esta fue la decisión que tomaron. La decisión 2, estudiar, no trabajar. Esto es lo que renuncian ustedes. ¿Listo? Esto es lo que renuncia. Aquí renuncian, renuncia o sacrificio. Ya no. Renunciaron a no estudiar, y aquí renunciaron a no trabajar. Esto es lo que nosotros le llamamos el costo de oportunidad. Sí, este es el costo de oportunidad. Voy a colocar aquí, pongámoslo. Ajá. Y este es el costo de oportunidad. ¿Qué hubiera pasado, muchachos, si ustedes se hubieran dedicado a estudiar? Sencillamente ustedes hubieran obtenido ingreso cero, ¿no? Ingreso cero, ingreso cero, ingreso cero, ingreso cero, ingreso cero. ¿Sí? Porque no pudieron trabajar. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando ustedes lleguen al año 2027? ¿Qué sucedería? Posiblemente esta persona sigue ganando los 12 millones de pesos. Pero ustedes, muchachos, ya con su título profesional, aquí ya tienen el título profesional, ustedes ya no van a ganar 1 millón de pesos, sino que posiblemente ustedes se van a ganar 3 millones de pesos mensuales por 12. Y van a ganar 36 millones de pesos y acá van a ganar 36 millones de pesos, ¿verdad? Y por acá van a ganar 36 millones de pesos. ¿Listo? 36 millones. Se van a ganar 3 veces lo que hubieran ganado como bachilleres. Esto es lo que se llama en economía largo plazo. ¿Sí? Esto es largo plazo. En cambio, esto que está aquí sería corto plazo, ¿no? Es corto plazo, lo que pasa en 1 año o menos. Bueno, la pregunta es, ¿tomaron la mejor decisión a través del costo de oportunidad? Pues uno diría, los estudios tienen evidencia, muchachos, de que la educación es rentable. Que una persona que estudia tiene mayores probabilidades de trabajar y tiene posibilidades de obtener ingresos superiores. Sí, esto está demostrado en la teoría del capital humano, ¿no? Entonces uno diría, sí, tomaron la decisión correcta, renunciaron a no trabajar aquí, decidieron estudiar porque sabían que los beneficios en un futuro iban a ser superiores a los costos. Ustedes tuvieron que incurrir aquí en costos, muchachos. ¿Qué costos, por ejemplo? ¿Qué tipo de costos incurren cuando estudian? Muchachos, alimentación hay que pagarla, ¿verdad? Posiblemente ¿transporte? Hay que pagar, claro, alojamiento. Vivienda. Alojamiento, ¿verdad? Hay que pagar, bueno, hay unos costos académicos, la matrícula y este tipo de cosas.
que hay que pagarlos. Listo, los pagaron. Su ingreso fue 0. Es posible un ejemplo, que ustedes pagaron aquí 1.000 pesos, todo, ¿no? Y su ingreso fue 0 porque no están estudiando, no están trabajando. Pero cuando ustedes comiencen a trabajar, sus ingresos van a ser superiores que esta persona que está aquí. Pues ustedes utilizaron un procedimiento económico, muchachos. Hicieron un análisis económico, utilizaron la economía para hacer este tipo de análisis, ¿verdad? Y para llegar a tomar una decisión, que la decisión fue estudiar, ¿sí? ¿En vez de qué? En vez de trabajar, que pudo ser la otra alternativa. Entonces, el costo de oportunidad es la renuncia, es el sacrificio, es la mejor alternativa que teníamos, pero renunciamos a ella. ¿Qué fue cuál? Pues supuestamente trabajar, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta que estudiar fue superior porque nos va a generar un espacio más grande en lo laboral y unos ingresos muchísimo más altos que si fuésemos bachilleres, ¿no? Porque nuestra mano de obra aquí es mucho más cualificada que una mano de obra, pues, simplemente con el título bachiller. Eso es lo que se le conoce como el famoso costo de oportunidad. Entonces, en la economía el costo de oportunidad está presente, todos los días tenemos que tomar decisiones y la idea es que tomemos las mejores decisiones movidos por la racionalidad, ¿verdad? Eso es lo que la economía pues está impulsando. Bueno, por aquí hay otra serie de cosas, muchachos, pues que creo que no tienen, digamos, mucho, ¿qué diría yo, no? Mucha importancia que las veamos punto por punto porque, pues por un lado no tenemos mucho tiempo y por otro lado creo que al leer el capítulo 1 para poder desarrollar la evaluación y la autoevaluación, pues sencillamente ustedes pues las van a recorrer. El método y la economía, pues la economía utiliza un método que se llama el método deductivo, ¿no? Aunque inicialmente cuando la economía nació, pues utilizaba el método inductivo. Entonces, ¿qué hace con esto la economía? Como lo habíamos dicho anteriormente, pues los economistas tratan de formarse una visión del mundo, ¿no? Entonces, la visión del mundo es la manera general en que los individuos observan el mundo. ¿Y qué observamos? Pues el comportamiento de los humanos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a transacciones económicas, ¿no? Y la economía lo que hace, pues, es formar o construir o constituir una teoría formal de eso que mira. Y esta teoría está formada por modelos específicos que recogen la visión del mundo. Esa teoría puede ser una teoría, digamos, cualitativa, puede estar conformada de texto, ¿verdad? Pero también puede estar conformada de modelos y de cuestiones matemáticas. Hoy, pues, la economía está muy matematizada, muchachos. Pues, si uno lee, por ejemplo, un artículo de los que se publican en revistas como Econométrica, ¿no? Que es la revista de la Asociación Americana de Econometría, o la revista, por ejemplo, de la Asociación Americana de Economía, pues donde publican los premios Nobel, pues uno ve artículos que son muy difíciles de leer. Solamente los podían leer científicos que tienen los mismos niveles de formación que ellos. Entonces, eso ha hecho que también la economía en últimas como que se aparte un poco del hombre de la calle, ¿no? O sea, el economista también debería escribir para el hombre de la calle, o sea, en un lenguaje tan sencillo que cualquier persona lo puede entender, porque la economía no es para expertos, ¿no? La economía hemos dicho que es para todo mundo. Entonces, en la economía, pues hay un conocimiento que puede ser vulgar, es el conocimiento que tenemos todas las personas, que es subjetivo, superficial, sensitivo y sistemático, ¿verdad? Pero también puede haber un conocimiento científico, ¿no? Que esté basado en conocimientos racionales, verificables, objetivos, sistemáticos, generales, ciertos, probables, homogéneos, obtenidos a través de la aplicación del método científico. Bueno, el método pues deductivo lo que intenta hacer es, a partir, por ejemplo, de una muestra, construir un conocimiento que es generalizado y ese conocimiento generalizado pues se entiende que es universal. Todo un ejemplo, la ley de la demanda. Entonces, los precios, la demanda de los bienes actúa en forma inversa a los precios. Si nosotros vamos a Rusia, descubrimos que opera. Y si vamos a Argentina, descubrimos que ese principio económico opera. Y si nos vamos a un país africano, descubrimos también que opera. Entonces, a través de este método deductivo hemos llegado a la conclusión
de que las personas cuando compran se están guiando por los precios. O sea, los precios están indicando las cantidades consumidas, en pocas palabras. Y mira que es un conocimiento que se ha obtenido a través de una muestra. Sí, hemos investigado unas cuantas personas y hemos extractado una generalización, se llama inferencia. Entonces ya tenemos, pues a través de axiomas, a través de supuestos, hemos construido una inferencia y decimos que pues, sencillamente la demanda de los bienes está en función inversa de los precios. Que si el empresario quiere vender más, tiene que tener unos precios posiblemente más bajos, y si quiere vender menos, pues simplemente súbalos, ¿no? No es una cuestión de volverse rico porque yo quiero, porque la economía ya tiene unas lógicas, y si él pues no tiene en cuenta la ley de la demanda, sencillamente el empresario se quiebra, deja de ser competitivo y sale del mercado, ¿no? Bueno, pues está también el método hipotético deductivo que utiliza la economía, que es el de falsación, ¿sí? Pues esos son términos un poco complicados. Aquí simplemente lo que hago es describir un poco esto, mira. Entonces, ¿qué hace el economista o el científico? Pues mira la realidad. ¿Qué es la realidad? Los hechos, ¿no? ¿Verdad? Con eso él forma hipótesis. Él puede construirse preguntas de investigación, ¿sí? Proposiciones, ¿no? Y luego las somete a un proceso de inducción, ¿verdad? Y luego, ¿qué hace? Pues bueno, esas hipótesis, en últimas, a través de un proceso de deducción, se convierten en teorías, leyes y modelos. Y con eso, pues él puede explicar esa realidad a partir de los hechos. Estas teorías, redes y modelos, pues se someten a contrastación, o sea, a comprobación a través de métodos estadísticos, y con la comprobación, pues se pueden últimas construir ya las teorías finales, y se puede hacer deducciones y se pueden hacer inferencias, generalizaciones, que es lo que aparece en los libros, y lo que las teorías pues comienzan a depender a lo largo del tiempo, ¿verdad? Este es el método de la economía. Pues creo que no tiene como mucho sentido que tampoco nos metamos muy digamos, en forma muy detallada, ¿no? Entonces la economía lo que hace es recoger datos. Con la recogida de datos establecemos hipótesis, preguntas, investigación, ¿verdad? Supuestos, axiomas, hacemos deducción de leyes a partir de los resultados que obtengamos y hacemos una contrastación, ¿no? Para esto utilizamos la estadística inferencial y podemos saber si una teoría se refuta o una teoría no se refuta, ¿verdad? Entonces los economistas están plagados pues de este tipo de cosas y se utilizan modelos para poder entender y para poder predecir también los acontecimientos económicos, ¿no? Entonces, un acontecimiento económico, muchachos, bueno, vamos a subirle el precio a los cigarrillos. Se les va a subir el precio porque el Estado llegó. Espérenme un segundito, muchachos, un segundito, que hay una llamada. Muchachos, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, es que ahorita hay una cita que tiene mi hijo y tengo que llevarlo a las 11 en punto. Bien. Bueno, entonces los economistas lo que hacen es utilizar modelos. Yo les decía, bueno, que vamos a subirle el precio a los cigarrillos porque el Estado pues va a imponer un nuevo impuesto a los cigarrillos, ¿sí? Para preservar la salud de las personas y para obtener mayores ingresos. ¿Podríamos apagarlo? Es que hay un... Eso. Entonces, bueno, nosotros podemos hacer un modelo, muchachos. O sea, con la información que tenemos, por ejemplo, los datos de demanda de cigarrillos, con los precios de cigarrillos, los precios históricos, podíamos construir un modelo de demanda de ventas y podíamos saber
cuál va a ser la cantidad que los empresarios y los distribuidores de cigarrillos van a dejar de vender ante una subida de un impuesto de los cigarrillos, ¿no? Eso lo podíamos hacer y lo podíamos modelar y podíamos predecir. Y podíamos decirle, bueno, si el impuesto usted lo sube, Estado, en un 10%, pues la demanda de cigarrillos se va a caer, un ejemplo, en 15%. Si es que la demanda es elástica al precio, ¿no? Si es inelástica, pues se caería en un menor porcentaje. Pero la economía nos brinda las herramientas para que nosotros podamos hacer ese tipo de cosas y, bueno, podamos predecir. Bueno, y en última yo terminaría con esto, ¿no? Diríamos que la economía, pues hay como dos formas de verla. Por un lado hay una economía que se llama positiva y hay otra economía normativa. La economía positiva se encarga de lo que es, de lo que son los hechos, la realidad. Entonces es una economía que utiliza los métodos cuantitativos para llegar a estas conclusiones, ¿no? Y para tomar decisiones. Pero hay una economía normativa, muchachos, que está fijándose más en la ética y en la moral. Esto se llama la economía normativa. Y a ella lo que le interesa es lo que debería ser. Entonces, cuando nosotros analizamos la constitución de un país, pues la constitución de un país es normativa, no es positiva. La constitución dice, bueno, el Estado se organiza en forma de república independiente para poder asegurar el bienestar de las personas y el respeto de los derechos humanos. Dice, bueno, las personas deberán tener acceso a vivienda, mire, deberán, es normativo, deberán. Pero lo positivo dice, no, pero es que el Estado no tiene mucha plata para darle vivienda a todo mundo. Les vamos a dar